Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos sobre adverbs of time, ¿sí? Adverbios de tiempo. Bien, en esta ocasión vamos a ver los adverbios de tiempo. Yo he hecho una pequeña lista para para que ustedes puedan ubicarse y entender, ¿no?, dónde es que van los adverbios de tiempo, ¿sí? Así como los adverbios de modo, los adverbios de lugar tienen un lugar específico en una oración. Lo mismo pasa con los adverbios de tiempo. Ellos tienen también un lugar donde los debemos ubicar dentro de una oración, ¿sí? Para tener más orden y no estar adivinando si los ponemos al comienzo, al final y todo eso. Bien, vamos entonces a comenzar con esta pequeña lista. Bien, tengo entonces adverbios de tiempo, adverbs of time, afterwards, afterwards, eventually, eventually, lately, lately, recently, recently, now, now, soon, soon, then, today, today. One more time. Una vez más. Afterwards, eventually, lately, recently, now, soon, then, today. ¿Sí? Entonces, afterwards, después, el otro significado, enseguida. Eventually, casualmente, otro significado, momentáneamente. Lately, últimamente. Recently, recientemente. Now, ahora. Soon, pronto. Then, entonces. El otro significado, luego. Today, hoy. Bien. Ahora vamos a mencionar estos adverbios de tiempo. Bien, esta lista de aquí. Entonces, desde afterwards hasta today, vamos a indicar la posición de estos. Puede ser, tiene dos lugares. Puede ser al comienzo de la oración o al final de la oración, ¿sí? At the beginning of the sentence or at the end of the sentence. At the very beginning of the sentence or at the very end of the sentence, ¿sí? Al comienzo de la oración o al final de la oración. Entonces los podemos posicionar de esta forma, ¿bien? Vamos a hacer un primer ejemplo, ¿bien? She's coming today, ¿sí? Y ahí tengo el adverbio de tiempo, today. Lo estoy posicionando, en este caso yo quiero ponerlo al final de la oración, ¿sí? At the end of the sentence. She's coming today, ¿sí? She's coming today. Yo estoy haciendo la contracción de she is porque yo estoy realizando una oración de presente continuo. Vean el verbo come termina en e. La e la he eliminado para poderle agregar ing, ¿sí? Coming. She's coming today. Ella está viniendo hoy. Bien. Ahora vamos con esta pequeña lista de aquí. Bien. Ahora tengo aquí late, yet, still, just, immediately. ¿Sí? Una vez más. Late, late, yet, still, just,
immediately. Immediately. ¿Sí? Entonces, significado, late, tarde. Yet, aún, otro significado, todavía. Still, aún, todavía, no obstante. Siguiente, just, justamente y casi. Son los dos significados. Immediately, inmediatamente. Bien. Ahora, vamos a indicar. Estos, yo he puesto aquí con los puntitos negros late, immediately, ¿sí? Late and immediately. Vamos a ver, estos vamos a indicar dónde lo vamos a posicionar. ¿Ya? Voy a indicar entonces late and immediately. Lo he puesto acá con negrito para que puedan observar solo estos dos, ¿ya? El lugar de late and immediately. Estos usualmente deben ir al final de la oración, ¿sí? Usualmente van al final de la oración. Vamos a ver aquí. I gotta work late. ¿Ya? Estos dos hemos indicado late and immediately. La posición es al final. At the end of the sentence. Al final de la oración. Entonces tengo la oración I gotta work late. ¿Sí? I gotta work late. Entonces, el adverbio de tiempo, late, lo estoy ubicando, como dice, al final, at the end of the sentence. Ahora, hay otra posición también, tanto para este late como immediately, ¿sí? Puedo, por ejemplo, acá con immediately, ¿ya? Esta palabra de aquí, este adverbio de aquí, immediately. Hemos indicado, que les quede claro, tanto late como immediately pueden ir, o la posición es que vayan al final de la oración, ¿sí? Pero ahora con este adverbio immediately hay una excepción. Hay situaciones donde lo puedo mencionar al comienzo, at the beginning of the sentence, al comienzo de la oración. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo con este adverbio immediately. Immediately. Ya. Entonces, esta oración. Immediately. Ahora vean, yo lo estoy poniendo al comienzo de la oración porque vamos a ver el contexto de la oración. Immediately the rain stops, you'll set up. ¿Sí? Entonces indico, inmediatamente la lluvia pare, ¿no? Inmediatamente la lluvia para, te vas, ¿no? O inmediatamente la lluvia para, sales, ¿sí? Entonces, en este contexto, ¿no? Es que yo estoy utilizando o haciendo uso del adverbio inmediatamente, immediately, al comienzo de la oración, ¿sí? At the beginning of the sentence. Bien, ahora vamos con estos adverbios yet, still, and just, ¿sí? Vamos a indicar la posición primero para yet. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo así por separado estos adverbios? Porque no van en un mismo lugar todos, ¿sí? Ahora, con yet vamos a indicar. Yet, su significado puede ser aún o puede ser todavía, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ser aún o cuándo va a ser todavía? Entonces, porque tiene esos, ¿no? Varios significados, como pueden ver. Entonces, aún vamos a indicarlo cuando yo lo uso en una oración, por ejemplo, una oración interrogativa. Por ejemplo, no digo, vamos a ver acá, vamos a poner un ejemplo con yet para que ustedes vean. Yet debe ir al final de la oración,
¿sí? Ahora, puede significar aún, también va a significar todavía, ¿sí? Por ejemplo, cuando quiero, si significa aún, es porque lo voy a poner en una oración probablemente interrogativa. Digo, are we there yet? Y ahora yo estoy haciendo una pregunta. Ahí está el adverbio al final. La posición de este adverbio yet siempre es al final de la oración, ¿sí? Siempre va al final de la oración. Pero va a tener su significado aún aquí. Por ejemplo, la oración es interrogativa. Are we there yet? Are we there yet? Entonces digo, no está, es como decir, como preguntar, ¿no hemos llegado? Como decir, no hemos llegado aún, ¿no? No hemos llegado aún, entonces ahí el significado es, ¿ve? Es aún. No hemos llegado aún, ¿ve? Ahora todavía, si yo quiero que ese significado cambie, ¿no? A todavía, entonces debo utilizarlo en una oración negativa, ¿sí? Entonces, con aún puedes realizar una pregunta o una oración afirmativa, pero con la palabra todavía, la oración para que signifique todavía, me refiero, la oración debe ser negativa, ¿sí? Y ahí cambia el significado. Vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, esta oración hay que cambiarla de forma negativa. We aren't there yet. Y ya está. Ahora el significado es todavía. ¿Ven? Es así. El siguiente. Tenemos el adverbio still. Ahora, still significa aún, significa todavía o no obstante. Bien, pero la posición de still es diferente, ¿sí? Ahora, cuando yo quiero insertar este still en una oración, still puedo insertarlo en oraciones positivas, puedo usar, debo usar oraciones afirmativas, ¿no? Positivas, afirmativas, en forma afirmativa, me refiero. Y ahora, still, la posición es que si hay verbo, still, still va antes del verbo, ¿sí? De la acción. Pero en caso que haya to be, el adverbio still debe ir después del to be. Bien, vamos a hacer un ejemplo también para que lo puedan entender. Ya vamos a hacerlo por aquí. Ya digo. She's still. She's still at work. ¿Ve? ¿Qué hace este still? Le da como prolonga esto, ¿no? Por ejemplo, dice, she's still at work. Ella aún, ¿no? Ella aún está en el trabajo, ¿sí? Aún está ahí. Por eso prolonga esto, ¿no? Este still le da esa prolongación. She's still at work. Ella aún está en el trabajo, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, ¿no? Que ella está enferma. She's sick, ¿no? She is sick. Pero quiero decir que aún está enferma. She is still sick. ¿Ves? Acá está el to be. Este es el to be. Entonces, el adverbio still está yendo después del to be, porque en esta oración hay to be. Pero que si no hubiera to be, hubiera una acción, un verbo. Entonces, tendría que ir después del verbo. Vamos a ver, por ejemplo. No digo vamos a poner. He still works. Vamos a poner otro verbo. She still she still drinks. ¿Ya? She still drinks.
ven, tenemos el verbo drink, ¿no? Pues bueno, está con la terminación S porque es una oración de presente simple. Entonces vemos aquí el verbo, ¿no? Drink es el verbo. Entonces still, vean la posición, está yendo antes del verbo, ¿sí? Entonces si en la oración hay to be, el adverbio still va antes del to be. Pero si en la oración no hubiera to be, en este caso en la oración no hay to be, ¿verdad? Hay verbo, hay acción. Entonces el adverbio still debe ir delante del verbo, ¿sí? Delante del verbo principal, delante de la acción. Pero si en una oración hay auxiliar y también hay verbo, por ejemplo el will, ¿no? Will es un auxiliar y también hay verbo, entonces still iría en medio del auxiliar y del verbo, ¿sí? Entonces son esas tres posiciones para still. Y lo mismo pasa con just, ¿sí? Just cumple las mismas posiciones para las mismas posiciones que hemos indicado con still. Si hay to be, just viene, ¿no? Después de to be. En caso que no hay to be, just debe de ir antes del verbo principal, ¿sí? Antes del verbo. Y en caso si hay auxiliar y verbo en la oración, just va en medio del verbo, del auxiliar y del verbo, ¿sí? Entonces, esas tres posiciones tiene still and just, ¿sí? Bueno, vamos a leer una vez más las oraciones para que nos queden claras. Bien, vamos a practicar. Number 1. She's coming today. I gotta work late. Next, immediately the rain stops, you'll sit up. The next, are we there yet? The next, she is still at work. She is still at work. The next, he still drinks beer. He still drinks beer. Bien. Recuerden, chicos, en todo caso, si les gustó la clase del día de hoy, de darnos like, suscribirse a la página y compartir, que con eso nos ayuda mucho. Nos encuentran como Latin American English TV. See you next class.